Tecnología. No te preocupes que él está reconociendo el computador. Aquí le vas a decir nuevo proyecto. Sí, tenés algo en el cortajuegos que no lo deja trabajar. Pero no te preocupes que ya está. A ver, dama. Bueno, aquí hay una señorita que está full con todo. Ya hay 2, 3. Entonces, ¿podemos seguir? Evelyn. Evelyn. Pero es que esto no habla, no me escucha, no, ¿qué era? Hola. Quizá vos, profe. Le escuchamos, pero estamos perdidos. ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, es que yo estoy quedada con R-Cloud. O sea, llegué hasta un punto creándola con mi cuenta de Google, Sí. pero no me sale que ya está creada, entonces me quedé ahí. Pero igual podemos avanzar, que yo luego le cacharreo. No, simplemente se sale de allí, vuelve, ingresa y ya ingresa con su cuenta y ya. Vale, voy a intentarlo. Bueno, vamos a ver el tema de mediciones. No se preocupen por esto, que esto hay que volverlo a hacer. Y para eso está la noche, el domingo. Para eso están los lunes de fiesta, para eso vienen 3 días de Semana Santa. Hay mucho. Profe, una pregunta, ¿ese ORCID también lo creo desde Google? Sí, pero desde ahora te recomiendo que tengas en cuenta que él te va a pedir mucha información. No lo puedes hacer aquí, porque te va a pedir mucha información. Se lo hace desde la casa. Ah, sí, estoy en la casa, profe. Bueno, me voy a pasar al tablero. ¿Cómo me paso al tablero? Ellos me... No, porque me quito aquí y aquí quedaría ya. ¿Cierto? Bueno, entonces no se preocupen que para eso van a estar un año aquí. Para eso son los domingos, los lunes de fiesta. Van cerrando esa cuenta de Facebook, eso ya no les sirve, eso no lo van a utilizar más. Instagram tampoco lo van a utilizar. Eso ya desde que estén aquí hasta que no termine el trabajo de grado, le ponen ahí en pausa. Aquí les dejo mis datos. Entonces los voy a borrar. Y después se los voy a dar atrás. Vamos a tener en cuenta algo. La pregunta problema. El objetivo general. ¿Se está viendo, cierto? Sí, señor. Y el título es lo mismo. Es que esto es muy breve hoy en día hacer un trabajo de grado. Mire. La pregunta problema. El objetivo general. Y el título es exactamente lo mismo. Es muy similar. ¿Qué cambia? La temporalidad. Y es que aquí este verbo irá en ar, er, ir. Acá va la temporalidad, además de que está haciendo una pregunta. Y el título lo vamos a construir después de que hagamos estos dos. Entonces, uno pudiera decir, tengo una pregunta problema, una pregunta que toda la vida he querido solucionar. ¿Cuáles son los factores asociados a la lactancia materna? Esa es la pregunta que me he hecho toda la vida. Esa pregunta la puedo poner más fina, ¿no? Por ahora estamos apenas en el primer ejemplo, entonces la estoy haciendo muy grande. ¿Cuáles son los factores asociados a la lactancia materna? Más detallada. ¿Cuáles son, voy a abreviar, factores asociados
a la seguridad del paciente en IPS de alta complejidad. Estoy abreviando solo porque yo soy así. ¿Cuáles son los factores asociados a la seguridad del paciente en IPS de alta complejidad? Ahí llevo mucho más detalle, porque ya estoy diciendo que solamente son los de alta complejidad. Y yo puedo decir, ¿cuáles son los factores asociados? ¿Cuáles son los factores asociados a la seguridad del paciente en IPS de alta complejidad? Y esta seguridad de paciente, decir solamente en niños. Entonces ahí voy detallando más. ¿Sí? Para llegar a Profe, esa, señorita. esos para hacer pues los títulos, también no se tiene que tener en cuenta un periodo. Pero no estoy haciendo ni el título ni la pregunta, solo la pregunta. Ah, ya. Tranquila, Listo. tranquila. Solamente me propuse hacer una pregunta. Solamente estoy en la pregunta. Ok. Resulta que yo ya definí que esto es lo que quiero hacer. Y me llené de motivos. Lo que pasa es que no he hablado de cómo me va a llenar de motivos. Eso será coming soon. Eso es por la tarde. Porque ahora no hemos hecho eso. Entonces, me voy a llenar de motivos y entonces voy a borrar una para hacerlo más práctico para ustedes. O bueno, no la voy a borrar. Vamos a dejarla. Entonces me voy a plantear el objetivo general. Objetivo general. Me voy a un documento que ya Daniela les compartió, que se llama la taxonomía de Bloom. Esa persona, ese investigador, ya hizo eso por nosotros. Y ya él puso los verbos en ar, er, id, or. Ojo, porque hay verbos que siendo en infinitivo son acciones. Realizar es una acción, entonces no se hace. Entonces usted podría poner aquí como objetivo general, describir los factores asociados a la lactancia materna, ¿sí? En el Valle del Cauca en el 2021. Y también puede decir a la lactancia materna en beneficiarios del régimen subsidiado. O puede decir en trabajadoras. O puede ponerlo mucho más. Lo circunscribe mucho más. O sea que aquí únicamente estamos apelando al verbo. El resto es lo mismo. Vaya haciendo su ejemplo porque ahora lo va a compartir, a socializar. Profe, por favor, me vuelve a decir ese Describir. objetivo que quedó allí. ¿Cuál? Me repite el objetivo, ¿cómo quedó? Es que desde acá vemos la pantalla borrosa. Sí, no se ve bien. Describir los factores asociados a la licencia, a la licencia. Entonces, ya va por el WhatsApp. Pero esto es arbitrario, esto es porque yo lo estoy diciendo acá, pero estoy seguro que usted lo va a hacer mejor. El objetivo general sería describir los factores asociados a la lactancia materna en el Valle del Cauca en el 2021. Usted puede decir que asociados a la lactancia materna del régimen subsidiado, de las madres del régimen subsidiado, de las del régimen subsidiado, pero mayores a 40 años. Usted puede circunscribir eso más. Entonces, tenemos pregunta-problema, tenemos objetivo general. El título lo vamos a poner a lo último, no van a poner título. Pero ya de antemano sabe que el título, ¿cuál será? El título es breve porque va a decir factores asociados a la lactancia materna en el Valle del Cauca en el año 2021. Breve, ¿sí o no? O sea que primero hago la pregunta-problema, después el objetivo general
Y de último, por allá, cuando ya termine todo, el título. O sea, un poeta nunca le pondrá título al poema de primero. Un artista nunca creará una canción con el título. Eso es de último. Entonces vamos haciendo el ejercicio con lo que usted crea que es su tema, con lo que usted crea. ¿Por qué digo crea? Pues porque hay unas personas que lo tienen muy bien definido, otras no necesariamente. ¿Qué pasó? No, pero bueno, yo creé todos los cositos. ¿Y la pregunta problema ya está lista? ¿Cuál es su tema? No, sí lo tengo pensado. No, yo trabajo en una IPS ¿Cuál? nivel 1 y entonces ¿Qué quiere hacer ahí? en modo de transición de habilitación, de normativa de habilitación. 3100. A las 2. Bueno, muy bien. Otro ejemplo. ¿Quién quiere poner un ejemplo? Deme el tema, yo hago el objetivo general y la pregunta problema. Deme solamente el tema. Burnout de trabajadores de la salud. ¿Cuál? Burnout. ¿La frecuencia? Ah, ya. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, pregunta, estamos hablando de renuencia a la vacunación. Mi papá tiene 88 y dijo, primero muerto, pero yo no me hago vacunar. Y lo han llamado 3 veces y me ha tocado decir que no. Y él, dígale que no. Imagínate el problema para mí. Entonces sería, vamos a hacer aquí el de la doctora. ¿Cuáles son las causas de la renuencia a la vacunación contra el COVID? Entonces tendría que decir en el Valle del Cauca en el 2021. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Esa sería la pregunta problema. ¿Sí? Hola. Sí, ¿Se vamos? profe. Sí, profe. Escuchamos, sí. Hábleme, que es que yo sufro Sí, de profe. agorafobia. Yo sufro de agorafobia, entonces cuando no estoy acompañado me da pánico. Entonces ahora, describir, pero en la taxonomía de Bloom, usted va a encontrar un verbo mejor. Yo solo estoy poniendo un ejemplo. Pero usted, que es muy acucioso, ¿cuál? Mencionar. ¿Cuáles encontraste allí? En Bloom. Ah, vea, me está recomendando y no ha visto la taxonomía de Bloom. Ya la taxonomía de Bloom se fue con Daniela. Daniela la envió. Entonces ahí podemos mirar cuál es su verbo. Yo estoy poniendo describir porque estoy haciendo un ejemplo. Entonces pondría describir las causas de la renuencia a la vacunación contra. Mire que lo único que estoy modificando es el verbo, no más. ¿Sí? Y sí, entonces tengo. Mire cómo es de fácil. Tengo pregunta, problema. Esto es lo que ustedes me dijeron. Tengo objetivo general. Y ahora tengo título. Y si tengo título, pues simplemente amputo. Y diría causas de la renuencia a la vacunación contra COVID. ¿Ya? ¿No más? Lo tomaría desde aquí. Breve, ¿cierto? ¿Quién quiere compartir otro tema? ¿Quién quiere? Señorita. Profe, La prevalencia de la enfermedad del COVID en los trabajadores de la salud podría ser un gran tema, ¿no? Entonces usted pudiera decir, ¿cuál es la prevalencia de COVID en trabajadores de la salud en el Valle del Cauca en el año 2021 o a nivel nacional o en Latinoamérica o en donde usted quiera hacer investigación? ¿Cuáles son? Luego iría con la taxonomía de Bloom, buscaría un buen sinónimo de escribir. Por ahora yo voy a utilizar describir porque no estoy viendo la taxonomía.
Y diría mencionar, relacionar, describir la prevalencia, ¿sí? Y con el título únicamente diría prevalencia de COVID en los trabajadores de la salud, en el Valle del Cauca o en Latinoamérica o en Colombia en el año 2021. Entonces, breve, estamos agotando pregunta, problema, objetivo general y título. Ya sabemos que eso es lo mismo. ¿Preguntas sobre eso? Ya sabemos que es breve, ¿sí o no? O sea que eso no tiene por qué mortificarlos este fin de semana. Otro ejemplo. ¿Qué otro tema tienen? Veamos el tema y hacemos la pregunta-problema. Profe, ¿cuál es la prevalencia de las úlceras de presión en los pacientes hospitalizados con más de una semana o 2 semanas? Eso podría ser otro tema, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de qué patología? No, es de úlceras por presión en los pacientes. Ah, ya, de úlceras. Seguridad del paciente. ¿Cuál es la prevalencia de úlceras de presión en pacientes con internación mayor a 2 semanas en una IPS alta, mediana o baja complejidad? ¿Cierto? Exacto. Sí, exacto. Voy a ponerle más detalle. De pacientes con enfermedad... COVID, que es lo que está de moda. O eso, con COVID, o puede decir pacientes en estado de coma, o que tengan tal Con daños escala. neurológicos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? En ese caso sería, ¿cuál es la frecuencia de COVID por comunas, no? ¿Cierto? Entonces, uno pudiera decir frecuencia de COVID por comunas. Bueno, entonces, hasta ahora, como nadie ha dicho nada, asuma que eso es perfecto y vamos a seguir. ¿Preguntas? Profe, sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Por favor, me ayuda a entender la tabla que usted nos mandó para la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom la hizo un profesional de la educación y él lo que le muestra allí son verbos que usted puede utilizar para hacer el procedimiento que estamos haciendo en este momento. Entonces, la taxonomía de Bloom es como una herramienta muy importante que usted tiene con la cual puede trabajar al momento de construir la información. Ya, sí, sino que ella inicia con procesos cognitivos de orden inferior Sí, y pasa a procesos cognitivos de orden superior. sí, Ajá, entonces ahí nos da pues como dice recordar, comprender, aplicar, sí, analizar unos verbos, ¿sí? sí. Nos dan unas palabras claves. Entiendo que cuando es acciones, pues debo de decir describir, encontrar, identificar. O sea, Eso. allá. Pero no he cerrado el capítulo. Ese capítulo de Bloom apenas lo abrimos, pero no me he explicado como de fondo qué es. Algunas cosas yo las estoy haciendo en términos de pedagogía y las llevo y las traigo por pedagogía porque si no se me duermen. Entonces, aburridor el docente, aburridor el tema, entonces se van. Entonces, vamos Una pregunta. Sí. En los mapas de calor se puede, no sé, llevar temas como nivel de percepción o así, dependiendo. Pues, por ejemplo, para enfermedad crónica no transmisible, usted lo puede seleccionar, claro, sí. O, por ejemplo, algo así, nivel de percepción de la población frente a la pandemia, se podría categorizar ciertos, si los jóvenes creen más que los ancianos o así. Sí, y miramos la información dónde está. Bueno. Y lo podemos hacer. Gracias. Vamos a meternos en un capítulo muy especial, que es muy lindo, pero que exige toda su atención y por eso está. Vamos a demorarnos hasta las 12:30, a las 12:30 cortamos, para que no les dé angustia. Entonces, en este momento, dijimos que tenemos una pregunta-problema, un objetivo general
vamos a suponer que ya hicimos los objetivos específicos. Yo no me refería a los objetivos específicos porque primero tiene que estar la pregunta-problema muy clara. Por eso no he hablado. Pero por pedagogía voy a saltar a la parte de metodología. Entonces dijimos que había un orden. Ya ustedes tienen la foto. Pregunta-problema, hipótesis, objetivo general, objetivos específicos. ¿Es claro? ¿Sí? En este momento, en estos 30 minutos, me voy a dedicar a la parte de metodología. Y voy a asumir que ya tenemos el instrumento y que eso va a funcionar. Y no estamos hablando de ese tema. Entonces me voy a meter en un tema de estadística. La estadística que vamos a hacer, usted y yo, para eso tenemos el RCloud y para eso tenemos el Google Colab, que él trabaja para nosotros. Esa estadística nos va a llevar entonces a decir, voy a ir a su pregrado. Por ejemplo, al ahijado mío le enseñan esto y está en primero de bachillerato. Y en primero de bachillerato apenas estaba leyendo la Ilíada, no sé qué era lo que me ponía. Entonces, es una machera hoy en día los pelados, ¿cómo les dan esto? En estadística, que es la forma o la herramienta, mi aliado para hacer la medición, yo tengo unas variables, tengo dos componentes o dos grandes elementos, unos que varían y otros que no varían. Lo contrario a variable, pues se llaman constantes. Y nosotros utilizamos las constantes también. Pero no las utilizamos para lo que vamos a hacer ahora. Pero sí utilizamos constantes. Unas constantes, por ejemplo, puede ser por donde manejo yo las tasas, por 100.000, por 10.000, por 5.000. Las variables, yo las puedo contar, yo las puedo medir o las puedo categorizar. Las variables, ¿qué es una variable? Entonces, un elemento al cual yo le puedo atribuir un valor o una característica. Eso es una variable. Una variable es aquel elemento al cual yo le puedo atribuir un valor, porque lo puedo medir o lo puedo contar, si le puedo atribuir es una característica. Yo diría que en el grupo de las 5 damas que están aquí, las voy a caracterizar. Entonces yo puedo decir que hay una que tiene traje blanco, una tiene traje naranja, hay dos con traje negro y hay otra con traje fucsia. Entonces yo puedo hacer una tabla de frecuencias porque es lo único que puedo hacer. Contar cuántas de negro, cuántas de fucsia, cuántas de naranja y cuántas de blanco. No puedo hacer nada más. O sea que las variables categóricas, pues lo único que puedo hacer es eso, categorizarlas. Por eso las variables se dividen en categóricas porque les estoy asignando una categoría y numéricas o cuantitativas. Estas variables categóricas tienen dos elementos. Uno es cómo se clasifican y otro cuál es su escala de medición. En este momentico entonces vamos a referirnos a la escala de medición porque usted va a estar obligada a medirlas. Entonces yo las puedo medir, ¿sí? Y necesito una escala para medirlas. Esa escala para medirlas, pues es la herramienta estadística con la cual las voy a medir. Entonces, ojo al ojo porque esto va a complicar. En mi estudio, o en mi revisión sistemática, o en mi apps, en lo que yo esté haciendo, yo puedo tener, en mis observaciones, puedo tener un grupo, puedo tener dos grupos, puedo tener más de dos grupos. Estos son los grupos que yo estoy observando a lo largo del tiempo.
Pero yo también puedo tener mediciones. También puedo tener mediciones. Entonces, esto sería, es que estoy tratando de organizarlo bien bonito. Un grupo, dos grupos, varios grupos, más de 2 grupos. Pero también puedo tener en un mismo grupo, en estas mujeres, pesarlas antes y pesarlas después. Es decir, que puedo tener 2 mediciones. Pero también puedo evaluar sus piezas dentales 3 veces cada trimestre. Entonces puedo tener más de 2 mediciones. ¿Claro como el agua del río Cauca o vamos bien? Vamos bien, profe. Bueno. Profesor, ¿usted podría, por favor, Vamos repetirme bien, lo último profe. que explicó? ¿Cómo? Por favor, ¿podría repetirme lo último que explicó? Estamos en la escala de cómo vamos a medir estas variables. Variables que vamos a llamar categóricas porque le puedo asignar una categoría y variables que son numéricas. Entonces, yo tengo que definir en mi trabajo de grado si estoy observando un grupo, solo mujeres embarazadas, estoy observando 2 grupos, los niños menores de 10 años y los mayores de 10 años. Estoy observando varios grupos a los cuales le estoy dando o haciendo una terapia o están recibiendo una terapia diferente cada uno. O en un mismo grupo le voy a hacer 2 mediciones, una antes y otra después, o le voy a hacer varias mediciones durante el tiempo. Visto así, entonces las variables categóricas pueden ser dicotómicas, pueden ser politómicas y pueden ser ordinales. Pero hasta aquí les estoy confundiendo. Espere porque les creé un problema por culpa mía, que me distraje. Entonces, más bien pongamos así. Las categóricas pueden ser nominales y pueden ser ordinales. Las nominales, entonces, pueden ser dicotómicas y pueden ser politómicas. Y ahí sí ya me quedó bien hecho. Este grupo lo voy a bajar un poquito. Mi doctora, aquí vea, en pleno. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, ellos dirán, ¿no? Yo digo que bien. Bien, bien. Un segundito. La próxima clase es desde abril. De Con 10 ellos. a 5. Viernes. Ah, no, sábado. A 5. Maravilloso. Sí. Por favor, recórteme las notas. Es que ¿De ellos? No, de los que de investigación. Nominales, ordinales. Todavía no hemos explicado qué es eso. Apenas estamos haciendo como la clasificación. Ojo porque este es según su medición.
Entonces esto sería de intervalo. Chao, doctora. Canta vela. Estas serían de intervalo y de razón. Las numéricas, ¿no? Sí, yo puse eso debajo de las numéricas. Ok. No, es que acá se ve muy borroso. Ya le mando la foto, sino que es que mi asistente está aquí ahorita. Mi asistente. Mándale la foto, Tere, por favor. Bueno, entonces vamos aquí. Ahí, Tere. Entonces tengo nominales, ordinales, categóricas, nominales, ordinales y tengo numéricas de intervalo y de razón. Chao, doctora. Y tengo nominales que son politómicas y nominales que son politómicas. Ahora sí voy a explicarlas. De razón. Entonces vamos a retomar. En la estadística hay dos tipos de elementos que se miden, o se evalúan más bien. Las variables y las constantes. Las constantes pues no se modifican, pero uno trabaja con ellas. Por ejemplo, una constante con que ustedes siempre trabajan en el bachillerato es pi, 3.1416. O el número Avogadro, E2.78 por 10 a la no sé qué, para cálculos de presión y todo eso. Son constantes. Acá estamos con las otras, que son variables. Las variables, entonces, ¿qué es una variable? Cualquier elemento al cual uno le pueda atribuir un valor o una característica. Y pusimos un ejemplo muy soso de las damas que nos acompañan hoy. ¿Cuántas hay de negro? ¿Cuántas hay de los otros colores? Esas son variables categóricas. Recomendación, no hablar de variables cualitativas porque las pueden confundir. Pero si quiere hablar de cualitativas, no hay ningún problema. Para efectos de lo que estamos haciendo, las llamaremos categóricas, que es similar a cualitativas. ¿Por qué? Porque lo cualitativo le puede generar confusión con el diseño de estudio. Las categóricas, entonces, pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Y las numéricas pueden ser de intervalo y pueden ser de razón. A su vez, las dicotómicas pueden ser politómicas. Las nominales pueden ser dicotómicas y politómicas. Entonces, esto es breve, ya sabemos eso. No tenemos que angustiarnos. Estamos haciéndolo desde la medición. Uy, tan derecha. Desde la medición. Estamos actuando desde la medición. Desde cómo la vamos a medir. Entonces, si yo la voy a medir, ahí sí tengo que poner linderos. Estos linderos me dicen cuándo puedo utilizar qué herramienta. Para efectos de numéricas, se usan las mismas herramientas, pero viene el tema de que me cumpla con criterio de curva normal, que ya lo vamos a explicar. ¿Preguntas hasta allí? ¿No hay preguntas? O sea que esto es muy breve. Voy a bajarlo. Profe, tengo una duda. Lo que yo puedo ver es que las categorías se dividen en nominales, ordinales, y de ahí hay una subdivisión en dicotómicas y politómicas. Las ordinales van aparte, las ordinales. Sí. ¿Estamos bien? Vamos a hacer los ejemplos. Sí, ya, gracias, profe. Vamos a hacer los ejemplos. Las dicotómicas tienen dos posibilidades.
Vivo, muerto. Yo puedo categorizar los seres humanos entre vivos y muertos. Puedo categorizar los seres humanos entre los que estudian la especialización de auditoría y los que no van a estudiar auditoría. O sea, tengo dos posibilidades. ¿Sí? Denme un ejemplo donde hayan dos posibilidades. ¿Cuál sería? ¿Sí o no? Que Hombre, tenga- mujer. Hombre, mujer. Bueno, eso ahora es discutible, pero por ahora dejémoslo así. Con diabetes y sin diabetes. Con insuficiencia renal, sin insuficiencia renal. Paciente atendido en urgencias de Valle de Lili con factura ya y sin factura. Con dolor, sin dolor. ¿Con qué? Con dolor, pacientes con dolor, pacientes sin dolor. Ah, bueno, sí. Entonces, ahí con ese ejemplo que usted puso, yo como técnico tengo que definir dónde lo quiero ver. Entonces, por ahora usted lo está viendo con dolor y sin dolor. Eso es válido. Porque también lo puedo ver en lo ordinal con dolor leve, moderado o severo. ¿Sí? Entonces, tengo que irme, ubicarme. Técnicamente, yo defino, el investigador define cómo las quiere ver. Más ejemplos de dos. Con caries, sin caries. Con caries y sin caries. ¿Cómo es que se llama la muelita que está acostada, la cordal? ¿Cómo se llama? La cordal, tercer molar y tercer molar. Pero cuando está enfermito, ¿cómo es que se llama? Si está mesoangulado. Eso. Entonces, si está así o no está así. Entonces, ahí solo tengo dos posibilidades. En las politómicas tengo más de dos posibilidades. Entonces, yo puedo decir que aquí tengo 6 mujeres con 5 colores de ropa diferentes. Entonces, eso es politómica porque tengo negro, naranja, fucsia, blanco y azul. Tengo 5 posibilidades. Estoy categorizando porque lo único que puedo hacer es categorizar. Entonces, estoy categorizando. ¿Sí? Lo único que puedo hacer en categorías es contar. Puedo contar de aquí, de las mujeres que están presentes, cuántas tienen ojos cafés, ojos negros, ojos azules, y entonces categorizar, contar cuántos son. ¿Sí? Ojos castaños. Puedo categorizar el color de la piel, el color del cabello. Por lo tanto, son cualidades, por eso se llaman cualitativas. ¿Sí? Pero yo le estoy hablando desde la medición que tengo que categorizarlas, tengo que armar un factor con ellas. Entonces ya entró otra palabra, factor. Pero no el de RCN, sino este que es más complejo de manejar. Factor. Entonces, ahora, me quedan en esas, solamente puedo categorizar, pero no tengo distancia. Ni tengo orden. La siguiente alternativa es que tenga orden, por eso se llaman ordinales. Esos serían los atributos. Aquí estas solamente me permite categorizarlas. Esta ya me permite ordenarlas. Y estas ya me permite medirlas. Por lo tanto, tengo distancia. ¿Sí? Salimos más tarde porque la doctora Vilma nos quitó simplemente. No, ¿usted puede repetir un momentico lo de politómicas? Politómicas, por ejemplo, usted puede decir los cargos de las personas que usted va a entrevistar. Mecánico, auxiliar de enfermería, motorista, facturador, coordinador, supervisor. Son politómicas, porque son más de 2, pero son categóricas. ¿Sí? Sí. Yo puedo decir que quiero categorizar ¿qué más puedo categorizar? ¿Qué ejemplos habrían de categorizar en politómicas? En politómicas. Ejemplos de politómicas, Daniela. Sí. Profe. Entonces. Pero entonces, si son grados, habría un orden. Serían úlceras, depresión media, baja, moderada. ¿Sí? O grado 1, grado 2, grado 3, tendría un orden. Grado 1. Serían ordinales, ¿cierto? ¿Alguien va a hablar que le interrumpimos?
Profe, es que iba a decir que en politómica se vale el ejemplo, por ejemplo, volviendo al tema de los pacientes con dolor o sin dolor, los pacientes con dolor de las diferentes patologías, ¿se podría incluir ahí? Entonces, pacientes con lumbalgia, pacientes con herpes, pacientes con Sí. neuropatía diabética. El grupo diagnóstico. Ok, listo, profe. Yo puedo tener en categóricas politómicas la tornillería que uso en trauma, ¿no? Todas esas herramientas que utilizo, toda la tornillería. Los CLAM pueden ser categóricos, politómicos. Profe, por favor, ¿me podría explicar las prodrómicas? ¿Cuál, perdón? Las prodrómicas. ¿Politómica? ¿Qué pasó? La anterior, la otra. La politómica y la Dicotómica. dicotómica son dos posibilidades solamente. Vivo o muerto. Colombiano o extranjero. ¿Sí? Con hijos o sin hijos. Con Pero hombre. Con dependencia familiar, sin dependencia familiar. Con falla renal, sin falla renal. En la politómica tengo más de dos posibilidades. Y si ya tengo un orden y puedo seguirme por ese orden, entonces yo puedo decir que hay colombianos de estrato socioeconómico del 1 al 6, ¿cierto? Y puedo decir que hay falla renal de 1 a 5 porque tengo un Kadoki, ¿cierto? Hay Kadoki 1, 2 hasta que llegue al último. O puedo decir que hay insuficiencia cardíaca 1, 2 y 3 de acuerdo a la clasificación o 4, ¿cierto? Allí yo estoy asignando un orden, ¿sí? En las primeras solo pude asignar la categoría. Aquí además de la categoría le pude asignar un orden. ¿Es correcto? Sí. Entonces ya sabemos que las variables se clasifican en categóricas, en numéricas. Las categóricas pueden ser nominales y pueden ser ordinales. Las nominales pueden ser dicotómicas o pueden ser politómicas. Breve, ¿sí o no? Volvimos a quinto de bachillerato. Ahora, en estas dos yo las puedo medir. Como las puedo medir, puedo tener distancia. ¿Qué tan lejos está una de la otra? Entonces la distancia del 1 al 10 es la misma distancia del 10 al 20. La distancia del 20 al 30 es la misma distancia. No porque yo lo diga, sino porque esa escala de medición ya fue establecida. Entonces ahí hay una distancia. Entonces, además de que la puedo medir, tengo distancia. Esta sería la variable, perdón, la cualidad que tienen esas numéricas. Y es que me permiten medirlas. Las categóricas las puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5. Las numéricas las puedo aplicar herramientas de la aritmética, de la matemática, de la estadística, que me permiten medirlas. ¿Sí? Ojo al ojo porque esto va a complicar. El 0 determina si la variable es numérica o es de razón. Si el 0 no tiene importancia, la variable es de razón. Si el 0 es importante, la variable es de intervalo. Solamente tengo dos ejemplos. Si ustedes saben más, pues entonces los 10:30 vamos. Si ustedes saben más, los espero. Si el 0 no tiene importancia, la variable numérica es de razón. Si el 0 tiene importancia, la variable numérica es de intervalo. Entonces yo puedo decir que en la humanidad se mide antes y después de Cristo. Por lo tanto, el 0 fue el nacimiento de Cristo. ¿Sí? O sea, la humanidad... Profe, ¿yo cómo hago para definir el 0 si es importante o no? Porque ya hay científicos que definieron eso por usted. No, fuera de charla. Excelente. Fuera de charla. Solamente hay dos ejemplos. Uno, dos que yo conozco, por eso les pido ayuda. Uno, que fue que alguien dijo, creo que fue un científico que dijo, la humanidad la vamos a dividir en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y otro dijo, vamos a definir la temperatura antes del 0 y después del 0.
Cuando sea menos a 0, vamos a entender que es frío. Cuando sea por encima de 0, vamos a comenzar a entender que eso va a producir calor. Por lo tanto, a nosotros nos dice alguien que está a menos 15 grados, entonces uno ya entiende que está haciendo frío, ¿cierto? Esos son los dos ejemplos para decirle que son escalas de intervalo. Voy a pasarme al frente, a las de razón. En las de razón, el 0 no importa. Yo no puedo decir que una mujer ha tenido 0 embarazos, porque eso no tiene trascendencia. Yo lo único que puedo decir es con hijos y sin hijos. Pero no es importante que yo diga que ha tenido 0 embarazos. ¿Sí? Por lo tanto, yo no puedo decir que una persona ha tenido 0 accidentes. Yo sí puedo decir que ha tenido accidentes o que no ha tenido accidentes. En ese caso se me convierte en dicotómico. ¿Sí? Entonces, si el 0 no es importante, esa variable es numérica. 1, 2, 3, 4 y es un número finito. Aquí entonces, a este momento, ¿hay alguna pregunta con eso? Porque vamos a seguir poniendo más denso eso. El que calla otorga. Profe, me queda la duda Profe. con razón. Es que me queda la duda con razón. ¿Cómo es? ¿Con cuál? Es ¿Con que- cuál? Con razón, porque intervalo me quedó claro. Sí. Pues, pero con razón, otro ejemplo como para lograr entender por qué sería razón y no intervalo. Si el 0 no es importante en su medición, es una escala de razón. Vamos a decirlo al contrario. Como el 0 solo importa en la temperatura y en la medición de Cristo, el resto no es importante en intervalo. Diciéndolo al revés, pues. O sea, en general usted administra son escalas de razón, no intervalo. Escala de intervalo la analizamos cuando el 0 tiene una importancia. Cuando a mí me dicen 0 grados tiene importancia. Pero aquí el 0 no tiene importancia. Ya, profe. Correcto. Entonces, ¿pero está medido estrato 0? ¿Está medido estrato 0 entre la escala? No. ¿Pero la escala lo considera o la escala considera 1, 2, 3, 4, 5? Revisemos bien porque la escala acabó de cambiar. Hace menos de una semana cambió la escala. Yo no conozco la de estrato 0, pero pues no le quiero llevar la contraria porque usted conoce su tema. Vamos a hacer otra cosa. A ver si entendí. Profe, o sea que nosotros siempre vamos a trabajar con variables numéricas de razón. Casi siempre, sí. A menos de que sea química, a menos de que esté trabajando con variables de socioantropología, donde usted se encuentra un mamut como el que encontraron hace 15 días, entonces le toca decir este tenía 3000 años antes de Cristo, entonces ahí ya está utilizando el 0. Gracias. Profe, o sea que la variable de intervalo es cuando el 0 tiene importancia. Eso. Y ahí es donde hablamos lo de la temperatura y antes y después de Cristo. Sí. Profe, una pregunta. O sea, Si se encuentra más ejemplos, me los manda, por favor. Que si yo estoy trabajando con una variable de razón, esa pues por obligación también es dicotómica. No, porque las dicotómicas son del otro lado, son categóricas. Ya. Son nominales. Eso, falta un pedacito para que yo le explique eso también. ¿Qué puedo pasar? Que si yo le tomo la tensión arterial a ustedes, puedo decir que usted tiene 117,3 sobre 81,7. O simplemente puedo decir 120/80. Porque ahí ya depende de la metrología de la capacidad del aparato con que lo voy a tomar. Entonces, si me maneja números reales o me maneja números cerrados, pues. Entonces, llamamos variables continuas y variables discretas. Entonces, además de eso, cualquiera de las dos, las de intervalo o las de razón, tienen variables continuas y variables discretas. Ejemplo, discreto es 5, 6, 7, 8, 9, 10 embarazos. Variable continua, la talla de todas las mujeres que hay aquí.
1.62, 1.63.4, 1.67.8, 1.71.3. Es una variable continua. Tradúzcase porque tiene decimales, pues, para que no complicarnos con eso. Si tiene decimales es continua, si no tiene decimales es discreta. Si cuento los embarazos, pues no puedo decir que tiene 1.7 embarazos, como a veces ve uno en las tablas de presentación de las empresas, ¿no? Dice, no, el promedio de embarazo fue 1.7, o sea, nació un muchachito y medio, ¿cómo fue? ¿Qué pasó aquí? Por eso, la estructura de su trabajo de grado tiene que ir acorde con eso, y por eso estamos haciendo esto en este momento. Continua es si tiene decimales. Entonces, si nos tomaran si nos midieran la temperatura en este momentico, 37.4, 37.8, 38.9, 34.3, o como aquí cuando me la toman, ¿no? ¿Cuánto tiene? No, tiene 32.3. Preguntas, es el momento. Breve, ¿cierto? El que calla otorga. No, estamos poniendo cuidado, doctor. Ahora entonces vamos a definir cómo vamos a medir cada variable de dónde. Entonces vamos a trazar unas líneas. Entonces yo voy a hacer mediciones del grupo. De un grupo voy a hacer mediciones. Recuerde que continuas y discretas aplica para todos. Las numéricas solamente tienen una función. Voy a hacerle así pues para no tener que borrar. Yo en mi estudio yo puedo tener dos grupos. Y aquí vamos a encontrar otro nuevo mejor amigo. Entonces, ojo con esto. Si yo tengo un grupo, solamente estoy observando un grupo, y en ese grupo solamente estoy evaluando variables categóricas, nominales, politómicas, vivo o muerto contra ser hombre o ser mujer. Por lo tanto, es nominal, dicotómica, ambas. Entonces puedo utilizar chi cuadrado. Esta es la expresión del chi cuadrado. Ojo al ojo. Si yo tengo un grupo, pero mis variables son politómicas, puedo utilizar chi cuadrado. Y si yo tengo un grupo y mis variables ordinales son politómicas, puedo utilizar chi cuadrado. Entonces, el chi cuadrado es su nuevo mejor amigo. Por eso tenemos que volvernos expertos en chi cuadrado. No se utiliza para todos igual, tanto nominales como ordinales. Ahí vamos. Entonces, si yo tengo dos grupos, pero tengo dicotómicas, también puedo utilizar chi cuadrado. Y si tengo dos grupos y tengo politómicas, chi cuadrado. Dijéranlo un poquito, me dicen cómo vamos. Breve, ¿cierto? Profe, no entiendo qué es chi cuadrado. Chi cuadrado es una prueba estadística que le permite realizar un análisis entre dos variables para verificar si se relacionan o no se relacionan. Estamos en este momento en el análisis bivariado. Estamos relacionando dos variables.
¿Y por qué no hablo del univariado? Porque yo les dije que iba a llegar pedagogía, porque todo no puede entrar así porque se angustian. Entonces estamos solamente en la pedagogía del bivariado. Estamos relacionando dos variables. Es el momento. Bueno, vamos aquí. Entonces, ¿no hay objeciones? Sigo. Si son dicotómicas y tengo varios grupos, mi nuevo mejor amigo, chi cuadrado. Si son politómicas, pero tengo varios grupos, entonces ya aquí se llama análisis de correspondencia. Y los análisis de correspondencia son de varios tipos. Por ahora nos basta saber que hay análisis de correspondencia. Si tengo dos mediciones, ya no tengo grupos, sino mediciones. Ojo, porque aquí ya no tengo grupos. Aquí ya no tengo grupos, son mediciones. Tengo dos mediciones, entonces ya aquí la prueba me cambia y se llama Magnimar. Tengo dos mediciones, antes y después, pero las variables son dicotómicas. Tengo más de dos de mediciones, pero las variables que estoy relacionando son dicotómicas, más de dos mediciones. O sea que yo puedo utilizar la Q de Cochran. Profe, ¿cómo se llama la de arriba antes de la Q de Cochran? Magnimar. Cuando son dos mediciones, Magnimar. María Teresa, una foto, por favor. Profe, qué pena. Si son politómicas y tengo varios grupos, ¿es qué? Análisis de correspondencia. Análisis de correspondencia es una serie de pruebas, ¿no? No es una sola. Hay análisis de correspondencia simples y complejos. Y a su vez ellos se abren. Por ahora estamos en el periodo de conceptualización en profundidad. Para especialistas. Especialistas que están cambiando su forma de presentar los datos y que este es su proyecto de vida. Esta es la diferencia de venir a hacer una auditoría. Para eso es que ustedes saben de los datos y qué hacer con el dato. O sea que esto es breve. Entonces vayan cancelando ese vuelo de Avianca que han comprado pasaje barato para Semana Santa porque no lo necesitan. Vaya regalándolo. Dos mediciones, más de dos mediciones. No aplica porque entonces se mete arriba. Dos mediciones más Nimar. Dos mediciones, pero son politómicas. Q de Cochran. También puede hacer un Magnimar modificado, pero no lo vamos a hacer ahora porque se confunden. Mediciones, varias mediciones y son politómicas. Q de Cochran. Breve, ¿sí o no? Eso es un paseo, la estadística en este momento. Estamos relacionando dos variables, estamos haciendo análisis bivariado. No estamos hablando de análisis univariado por pedagogía. Más tarde vamos a hablar de eso. Estamos relacionando el día a día de ustedes como profesionales es en el bivariado y en el multivariado. Bivariado es para los estudiantes univariado es para los estudiantes de bachillerato. Bueno, ¿vamos bien? El que calla otorga. Vamos a meternos en las ordinales. En las ordinales la cosa es así. La U de Man, Whitney,
La U de Mann-Whitney. La Q de Kruskal-Wallis. Ya le vamos a mandar la foto. Ya le vamos a mandar la foto. Si tiene un grupo, pero las variables son ordinales, chi cuadrado. Si tiene dos grupos y las variables son ordinales, U de Mann-Whitney. Si tiene más de dos grupos y las variables son ordinales, Kruskal-Wallis. Esa la acabamos de hacer para síndrome de Burnout en los docentes de el Centro Colombia. Este sí, está bonita la U nomás, así que no. Kruskal-Wallis. Y si tengo dos mediciones, es que aquí me cambia porque tengo dos mediciones. Entonces, aquí ya utilizo la prueba que se llama de Wilcoxon. Y si tengo más de dos mediciones, pero las variables son ordinarias, utilizo a Friedman. Eso es breve, ¿sí o no? O sea que eso no les puede generar angustia. Kruskal-Wallis. Entonces voy a trazar una raya roja por aquí para que diferencie las mediciones de los grupos. Wilcoxon y Friedman. Tenemos una foto, por favor. Es el momento. ¿Sabes que eso ya pasó? La esposa de... No, es que no puedo decir porque me meto en problema. Bueno, mandaba la esposa de un alto ejecutivo de Cali, la mandaba a estudiar para acá y después fue a decir que yo la tenía estresada y que por eso de ahí iba. Duró media hora esa muchacha aquí. Y después llegó él y que a pedir disculpas, le dije, no, eso no pasa nada, porque esta es la academia. Aquí no pasa nada con eso. ¿Cómo, verdad? Entonces acá tenemos Friedman. Ya les mandaba al WhatsApp. Friedman, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Suderman-Whitney, chi cuadrado. Por eso yo les digo que su nuevo mejor amigo es chi cuadrado. Cualquiera las hace el software, ustedes no tienen que hacer eso. Esto es un conocimiento profundo para que el especialista defina. Pero el resto lo hace el software. Profe, la penúltima se pronuncia Wilcoxon. Wilcoxon y Friedman, ¿no? Wilcoxon y Friedman, listo. Es posible que usted se encuentre otras, esas son las que yo me sé. Bueno, yo me sé 3 por cada una, pero no les nombro sino una porque se puede generar un problema de salud mental si le nombra la otra. ¿No? Yo lo único que les digo es que no se preocupen por cómo se hace, sino por cómo se clasifica. Eso sí es de ustedes. Bueno, vamos a pasar a otra, que es otro nuevo mejor amigo que lo voy a poner en rojo. Es la T de Student. La T de Student cuando hay una muestra. Una muestra. Ya vamos a acabar. Si yo tengo variables numéricas. Sí, por eso le hicimos acá y no tiene división. Si yo tengo variables numéricas y tengo un grupo, lo que tengo que usar es la T de Student. Breve, ¿sí o no? Si yo tengo dos grupos, y mis variables son numéricas, ¿qué tengo que hacer? La T de Student, pero variables independientes, muestras independientes. Es de sentido común, tranquila. Si yo tengo más de dos grupos,
pero mis variables son numéricas, entonces yo diría que puedo hacer un ANOVA de un factor. Y si tengo dos mediciones y mis variables son numéricas, entonces yo puedo hacer T de student con muestras relacionadas. Y si tengo varias mediciones, pero tengo variables numéricas, pues entonces acudo al ANOVA de varios factores. Y ya, no más. Eso es breve. Profe, en las numéricas no se divide, o sea, eso que nos está diciendo de T-Student es para ambas, ¿cierto? Eso Sí, va en la para mitad. numéricas. Ahí cabe Ajá, todo. numéricas como tal, exacto. En esa bolsa Ok, cabe todo. ok. En esa bolsa cabe todo. ANOVA. ANOVA de un factor. Hay ANOVA de un factor y ANOVA de varios factores. Este es de varios factores y aquí la constante se interpreta como varios. ANOVA de varios factores, ANOVA de un factor. Varios factores porque son varias mediciones, profe. Ahí, ¿no? Señorita. Varios factores y va en mediciones, cuando son varias mediciones, ¿no? En la última. Entonces, para que ustedes se sienten a votar corriente, bueno, yo tengo un grupo, tengo grupos o tengo más de 2 grupos. O lo que tengo son 2 mediciones o varias mediciones. Es lo primero que tienen que definir. Y cada columna de su hoja de Excel, pues entonces esta variable es dicotómica o es politómica. ¿Es ordinal o es numérica? ¿Es numérica? ¿Es de intervalo o es de razón? Y si es discreta o es continua. Y la redacción del documento dirá, nuestra base de datos tiene variables categóricas, variables numéricas, discretas, continuas, y ya. Eso es breve. Eso es breve. ¿Puede mandar una foto del cuadro actualizado, por favor? Entonces, si usted maneja este cuadro, pare de sufrir. Ya terminó el trabajo de grado. ¿Cómo evitar procrastinar? Entonces, digerir el cuadro. Profe, qué pena. ¿Usted me puede repetir el último ejemplo? ¿Cuál? La última columna. La última. ANOVA de varios factores. Entonces, Sí. Entonces, recuerden, aquí estamos en una matriz. Esa matriz dice que en la fila son varias mediciones y en la columna son variables numéricas. Entonces, si tengo variables numéricas que son medidas varias veces, ANOVA de varios factores. Ya, gracias. Me cansé. Vamos, Filiberto. ¿Qué razón? Son las 12:35. Bueno. ¿Preguntas fuera de que quieren ir a almorzar? Tranquila que la Paola las espera. Yo no soy, porque yo no me he movido, yo estoy dentro del cuadro. Bueno, entonces, ¿qué debemos comprender a este momento? Que tenemos unas variables que tenemos que hacerle un análisis univariado, bivariado y multivariado. No hemos hablado de multivariado. ¿Por qué no hemos hablado de multivariado? Porque necesitamos digerir esto, tiene que ser suave. Entonces la próxima vez ustedes me reclaman, vea, ¿y multivariado cuándo va a hablar de eso? Ah, bueno, entonces vamos a hablar de multivariado. Por ahora estamos en fase informativa. Entonces, estoy como el disco, le ruego, le suplico, le imploro que conceptualice en profundidad el cuadro. Yo no le he mandado a que se ponga a hacer las pruebas estadísticas en la casa, no, porque eso hay que hacerlo acá. Yo no estoy diciendo eso. Lo único que usted tiene que hacer como gerente en auditoría es entender que hay variables, la clasificación y qué se utiliza cada cuánto.
comprenderlo, no aprendérselo. Eso no lo aprende nadie. Bueno, porque a mí sí me corresponde, ¿no? ¿Sí? Pero el nivel de usted no es para aprendérselo, sino para comprender. De aquí en adelante, cuando usted le hable el jefe, le hable el subordinado suyo, le hable el paciente, entonces usted queda pensando, ¿esta es categórica o esta es numérica? ¿Esta es dicotómica o es politómica? Y entonces así es que va haciendo el ejercicio para que se vaya empapando. Tranquila, deje la ansiedad. Tranquila, que no hemos llegado allá. Entonces, estamos ahora definiendo. Cuando yo evalúo variables numéricas, yo tengo que mirar si me cumplen con criterios de curva normal. Si no me cumplen con criterios de curva normal, tengo que darles tratamiento de ordinal. No les puedo dar tratamiento de numérica. O sea que lo primero que me toca hacer es evaluar si cumple con criterio de curva normal. Si no me cumple con criterio de curva normal, me toca darle tratamiento ordinal. Y entonces mire que aquí hay otro lindero. Me toca darle tratamiento de variable categórica. Las numéricas que no me cumplan con criterio de curva normal, me toca tratarlas como categóricas ordinales. O sea que yo puedo tener numéricas que les aplico todo esto. A las numéricas les tengo que aplicar todo esto si no me cumplen con criterio de curva normal. ¿Sí? ¿Claro como el agua del río Cauca? Breve. Eso es breve. Profe, ¿y cómo se considera que el criterio, o sea, que es una curva normal? Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. Por ahora, tranquila que estamos conceptualizando. Eso lo vamos a ver. O sea que la pregunta que yo como gerente de auditoría tengo que hacerme es, ¿estas variables tienen o no tienen, me cumplen con criterio de curva normal o no? Si no me cumplen, me paso para las ordinales. Si me cumplen, entonces. Tan, tará, tan, tarán. Y tan buena que era la vida antes de que nos reuniéramos, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la tarde? Entonces, ustedes van a tomar sus alimentos para que no van a hacer una gastritis erosiva aguda, ni un mal orihuey, ni nada de esas cosas. Van a almorzar y una vez se van a colocar al menos 2 personas de ustedes, o si quieren en grupo, van a discutir la pregunta problema. Y van a construir lo que ustedes proponen como objetivo general. La idea es que hoy nos vamos con el objetivo general ya construido. ¿Sí? Hoy. Porque si no, no tendríamos insumo para trabajar y se van a atrasar por lo menos un mes. Entonces, hoy debemos salir con objetivo general. ¿Sí? En la tarde vamos a hacer... Sí, pero espérate. Es que yo digo 1, pero ella es la que pone los otros 6. Entonces yo pongo... Sí, sí, ya estamos metidos en trabajo de grado. Entonces estamos en un punto. Entonces, lo que vamos a hacer es pregunta, problema y objetivo general de lo que les mandó María Teresa. ¿Sí? No es que el resto no lo vamos a hacer, sino que nos toca priorizar de allí. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los otros? Sí. 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 ¿Que no? Vea. Ay, Dios. Sí. 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 El posible instrumento. Posible. Por ahora es un posible, porque hay muchas dudas. Sí. Sí. Eso, está muy bien. Entonces, ahora que lleguemos, vamos a socializar primero que todo la pregunta problema y dejamos hecho el objetivo general. Profe. Es almuerzo de trabajo, claro. Y a las personas que están virtuales, no me hace nada que aunque sigan virtuales, yo les propondría que vinieran presencialmente. Yo separo un salón más grande para que se pongan a tono. No es que no se pueda hacer virtual, pero pienso que van a ganar más acá. Por lo menos van a ver la cara del que los va a recibir el trabajo.
Sí, es verdad. Entonces, Profe, señorita. una pregunta. Señorita. Es que nosotros estamos pues en grupos conformados, puesto que así lo creamos para fundamentos financieros y mucho no nos conocemos ni nos hemos visto de frente. Para el taller